momento, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Úsanos para que podamos aprender, Señor, acerca de ti, en tu palabra, Señor. Nos unimos en oración con nuestros hermanos que en cualquier rincón del mundo, Señor, en este momento están teniendo su servicio o un estudio bíblico, Señor. Qué alegría tan grande saber que a donde quiera que vayamos, Señor, tú nos has puesto una familia, Señor, en Cristo Jesús, y es algo muy bonito, Padre. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para que la semilla caiga en buena tierra y que dé fruto, Señor. Que al salir de aquí, Padre, no solamente hayamos escuchado acerca de tu palabra, sino también ponerla por obra, Señor, para que podamos ser hacedores y no solamente oidores, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de la clase se llama Advertencia contra los religiosos o sobre los religiosos. Y el texto que vamos a estar estudiando está en Mateo 23. Mateo 23. Y bueno, algunas versiones tendrán el título. La mía dice: a Jesús acusa a los escribas y fariseos, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros hemos leído o hemos pasado por ahí, pero hay algo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de meternos en el momento. ¿Qué estaba pasando? Vamos a meternos en contexto. Jesús había sido bombardeado con una serie de preguntas. ¿Se acuerdan? Si usted le da una vuelta atrás a su página, le van a hacer preguntas acerca del diezmo, del tributo, perdón. Le van a hacer preguntas de quién es el Hijo, de quién es el Hijo de Dios o quién es el Hijo de Dios, la autoridad que él tenía, quién tenía esa autoridad, por qué se la daban. Entonces lo empiezan a acosar los escribas y los fariseos. Entonces Jesús les contesta, le responde, vamos a dar esta palabra, no lo tuercen en ninguna respuesta. Y ahora viene el turno de Jesús y él los va a reprender de cierta manera. Recordemos que los escribas, los fariseos eran grupos religiosos muy importantes en el tiempo de Jesús, entre otros porque también estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos. Entonces es importante entender todos esos grupos porque podemos darle más vida al texto. Y bueno, vamos a empezar, vamos a leer si quieren los primeros versículos de Mateo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué entendemos por la cátedra de Moisés? ¿Quién nos dice? Sí, también. Bueno, en todas las sinagogas había una silla de piedra que estaba colocada ahí para que el rabino, el que iba a dar la enseñanza, se sentara, ¿sí? Y era de tanto interés esa silla que le pusieron la cátedra de Moisés, y esto haciendo alusión a lo que Moisés hacía cuando se ponía a juzgar al pueblo. ¿Recuerdan allá en el Éxodo? Lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús empieza a decirles, ellos toman la autoridad de Moisés, se sientan en la silla de Moisés y, como dijeron aquí, es bien, usan toda la autoridad y el conocimiento que Moisés tenía acerca de la ley para juzgar al pueblo, ¿verdad? Éxodo 18:13, si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz alta. Éxodo 18:13. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. No, Éxodo 18:13. Aconteció que el día siguiente se presentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Muy bien, en los tiempos de Jesús, ¿quién eran los que conocían más la ley de Moisés? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver rapidito quiénes eran estas personas. Miren, los escribas eran maestros del pueblo, ¿sí? Eran intérpretes de la ley,
y eran muy respetados por el pueblo, porque ellos transcribían las escrituras, hacían copias, era todo un ejercicio, eso lo vamos a ver cuando estudiemos bibliología, cómo es que tienen que contar las letras de la copia que estaban haciendo, los espacios, los puntos, las comas, y si algo faltaba, pues tenían que hacer a un lado esa copia, ¿verdad? Y ellos tenían altos conocimientos y dedicación y paciencia para enseñar la ley al pueblo. Eran los escribas, ¿verdad? Y después está otro grupo que menciona ahí. ¿Cuál es? Los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos, su nombre en hebreo, perushim, significa los segregados. Y ellos dedicaban la mayor atención a las cuestiones relativas sobre la observación de la ley y también los rituales, ¿sí? En Marcos 7, usted lo puede leer, donde Jesús los enfrenta y les dice, lo voy a parafrasear, o si alguien lo quiere leer, dice que cuando los fariseos van de shopping y regresan, dicen que no comen si no se lavan las manos hasta acá, ¿verdad? Y el problema era porque Jesús iba pasando un día de reposo, los discípulos tuvieron hambre, cortaron espigas y comieron. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces Jesús se voltea y amablemente les dice unas cuantas verdades. Entre ellas les dice en pocas palabras, ustedes hacen a un lado la ley de Dios y hacen válida la ley de los hombres, la ley oral. Recordemos que cuando el pueblo estuvo en el cautiverio y regresaron, ellos entendieron que por haber quebrantado la ley de Dios, Él los había llevado al cautiverio. Bueno, había usado pueblos para llevarlos al cautiverio. Entonces, cuando regresan, lo que hicieron es a los 10 mandamientos, imagínense que son tablas, yo no sé dibujar. Le hicieron un cerco con mandamientos de hombres. ¿Cuál era la intención? De que no se acercaran ni tantito a violar un mandamiento para que no pasara lo que les había pasado. La intención fue buena, pero acabaron haciéndole caso a todos estos mandamientos de hombres y se olvidaron de los mandamientos de Dios. Y ese era el problema que Jesús tenía con ellos. Al grado de decirles, hipócritas, bien invalidáis la ley de Dios por los mandamientos de hombres. Entonces, ese era el trabajo de los fariseos. Respetaban, observaban la ley de una forma tan rigurosa en los rituales y no solamente en el templo, sino también fuera del templo. Y Jesús los va a acusar porque más adelante les dice que ellos amaban que la gente los viera, ¿verdad? Que los respetaran, se vestían de una forma y caminaban. ¿Qué nombre? Entonces Jesús tiene problema, pero recuerden que el contexto es porque ellos habían acusado a Jesús en frente del pueblo, afuera del templo, y Jesús dice, ok, ahora yo voy a hablar un poco acerca de ustedes. Entonces entendemos que la cátedra de Moisés era esa silla donde se sentaba, haciendo alusión allá al Éxodo 18 que leyó nuestra hermana, donde Moisés se sienta a juzgar al pueblo, ¿recuerdan? Hasta que llegó Jetro y le dice, oye, no puedes estar haciendo todo el tiempo, te vas a gastar, ¿recuerdan? Nombra líderes, jefes que juzguen y ya contigo lo más. Porque imagínense, se perdía una gallina, la encontraba el vecino y decía es mía, el otro no, no es mía. Bueno, vamos a ver a Moisés. Y estaba la hilera hasta allá, entonces Jetro viene y lo encuentra cansado y dice, no, no puede ser así, ¿verdad? Bueno, Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. Era un problema muy, muy grande, ¿verdad? Lo reprensible que Jesús tenía contra los fariseos no era que estaban diciendo algo malo. El problema es que todo lo que decían era bueno, pero ellos lo dejaban de hacer. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros conocemos algún líder, algún pastor, algún hermano que te dice, mira, tienes que hacer esto, pero cuando tú lo ves en la misma situación hace todo lo contrario. Y dices, espérate, ¿cómo está la cosa? Entonces Jesús dice, ok, de verdad se saben la ley, de verdad saben los mandamientos, de verdad respetan todo, pero no lo hacen. Encima de eso, le ponen al pueblo que cargas que ellos no pueden. Y vamos a ver que en estos tiempos estamos igual. No sé si alguna vez, si alguna vez estuvieran en una iglesia
donde se le ponían cargas y mandamientos y leyes y tienes que hacer y dejar de hacer y usar, no usar, vestir, no vestir. Y dices, no inventes, no, parece que estoy en una secta, no. Acuérdense que Cristo nos vino a dar libertad, pero entender que no tenemos que usar esta libertad como libertinaje. Tiene que haber un buen balance, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, miren, lo que ellos les están diciendo está bien, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque ellos no ponen por obra lo que enseñan. Ahora, la pregunta para nosotros es bien sencillo darle un consejo a alguien conforme a la palabra de Dios si tú la tienes en tu mente, ¿verdad? En el momento de la situación, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en la situación? ¿Sí? Es bien complicado, es un ejemplo decirle a un hermano que tiene un familiar enfermo, mira, no pasa nada, échale ganas, ánimo, no estás en sus zapatos. Y cuando tú estás allí, es complicado, es un ejemplo pequeño, ¿verdad? Porque ¿qué hay de aquella persona que dice, no tomes ni una copa? Entonces te das cuenta y tú lo ves por allá haciendo algo un poquito más peor. Entonces hay que tener un poco de coherencia en lo que estamos haciendo. Por eso es que le pusimos así, advertencia contra los religiosos. Ahora, ¿quién de ustedes conoce a un hermano que sea religioso, pero hasta acá? Yo tenía allá en la colonia, en el barrio donde vivíamos, había un chavo que le iba a la América, sorry pastor, y desde que amanecía el domingo se ponía su banda de la América, su camisa, su short, sus medias, sus llaveros, y ahí íbamos al campo, todo de la América, su moto, el sticker de la América. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos ser religiosos? Mire, un ejemplo pequeño, la música que escuchas, a todo mundo, Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. En tu carro, si pudieras ponerle una ballena en vez del pez que diga Jesús te ama, se la pones. Pero ¿qué pasa cuando en el tráfico un hermano, un inconverso te rebasa? Y dices, hijo, Dios te bendiga, hermano. Ay, no. Miren, seguimos. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ¿qué? Ellos no quieren ni mover ni un dedo. Qué fácil es decirle a la gente, tienes que comportarte así, tienes que hacer así, tienes que irte así, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer el otro, sin yo hacer nada de lo que estoy diciendo. Eso es lo más sencillo, ¿verdad? Sí, cualquiera. Entonces hay que tener cuidado. Miren, la hipocresía de los fariseos ya Jesús la había criticado con anterioridad. Vamos a leer en Mateo 15. Quien me lo encuentre, Mateo 15, 7 y 9, por favor. Voz de trueno. Quien lo tenga sin... Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ok? Mandamientos de hombres. ¿Quién me puede decir o quién se recuerda de un mandamiento de hombres? Lavar los platos por dentro, purificarlos. ¿Te imaginas? No, yo no voy a comer si no está bien lavado el plato. Y luego... Exacto. ¿Y qué les dice Jesús, no? Cuando entra la ancianita jorobada, ¿recuerdan? Jesús la libera y se enojaron. 6 días hay para curar y ¿por qué el 7? Y qué sencillo Jesús. Dice, hipócritas, si un asno de ustedes cae al pozo, no invalida el día de reposo por ir a sacarlo. Y esta hija de Dios, que estaba así, que Dios la liberó y se están enojando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a leer en el capítulo 16 del 1 al 6 también. Recuerden que si alguien tiene un comentario, una pregunta, puede hacerlo en voz alta nada más porque creo que lo están transmitiendo. Sí, Mateo 16 del 1 al 6. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís,
arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ok, entonces lo mismo le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Guárdense de la levadura de los escribas y fariseos, ¿verdad? Ahí hay una palabra arrebol, sí la vieron ahí, ¿verdad? Que es un poco rara. Bueno, esa palabra es cuando tú ves el cielo que tiene figuras que se hizo como un remolino, como círculos, como cambios, tonalidades de colores. Entonces Jesús dice, bueno, cuando tú ves que está así, dices, va a ser así. Dice, entonces, bueno, pues eso pueden distinguir, pero lo del Hijo del Hombre no. Ahora, la crítica de Jesús a los escribas y fariseos va a la raíz. ¿Cuál era el problema de ellos? Que querían agradar ¿a quién? Al hombre antes que. Miren, hay que tener mucho cuidado porque podemos caer ahí. Podemos llegar a ese punto donde quiero que me vean, donde quiero quedar bien, donde quiero hacerlo bien para ser aceptado ¿por quién? Por los hombres y no por Dios. Entonces ese era el problema. La preocupación de los escribas y de los fariseos era la aceptación del pueblo y estaban muy lejos de Dios, ¿verdad? Jesús dice, su corazón está lejos de Dios. Vamos a continuar Mateo 23, vamos a leer del 5 al 7. Antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, o les digo lo que les digo siempre. ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Eso que dijiste ahorita de que tengamos cuidado de agradar a los hombres y no tratar de agradar a Dios, digo, eso nos pasa a todos, pienso yo cotidianamente, todos los días en el trabajo. A veces participas en cosas, un chiste o algo que alguien hizo y tú por estar en el grupo te ríes, compartes el chiste sabiendo tú que va en contra de las cosas de Dios. O sea, como dices tú, yo quiero quedar bien con mi grupo de empleados y todo, sabiendo que vas en contra de las cosas de Dios, que estás participando en cosas que no apruebas. Entonces, pienso yo que así es, no lo podemos tomar. Sí, así es, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. De no agradarle al mundo y haciendo a un lado las cosas de Dios. Y mire lo que dice aquí, ¿no? Gracias. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Eso me trae a la mente muchos falsos pastores, falsos apóstoles que aman eso, aman el ser reconocido. Yo quiero entrar volando al escenario, quiero que haya como boxeador, ¿sí saben? Así con música, seguido por los líderes, que lo respalden, que no lo toquen. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Y estos hombres amaban eso, que me llamen rabí. Es una palabra muy grande, muy fuerte en ese tiempo. Una persona dedicada a la enseñanza de las Escrituras. Jesús les va a decir más adelante, a nadie le llamen rabí. Las filacterias son cajitas que contenían el Shema. Sí, ¿saben el Shema? Shema Israel Adonai Elohim Shema Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y allá en Números 15:38, Jehová les había mandado que meditaran en la palabra de Dios, que la guardaran en su mente y en su diestra. Entonces lo que hicieron eran cajitas de madera donde metían ciertos versículos de la Biblia y se las amarraban. ¿Han visto alguna vez a algún judío en el Muro de los Lamentos que tiene un cuadrito aquí? Esas son, ahí es donde estaban. Entonces Jesús dice, las hacen más grandes y se ponen un cuero de ternero aquí en el brazo. ¿Lo han visto también? Un negro también. Y dice que ensanchan
las filacterias y extienden los flecos de sus mantos, de su talit, su tzitzit, ¿recuerdan? Que le dice que le dejen colgados unos hilitos para que recuerden, y cuando alguien les pregunte qué es eso, les recuerden lo que habían pasado. Entonces lo hacían grandísimo. Imagínatelos, ¿no? Pasando ahí entre el pueblo con sus cajotas acá. Y bueno, no sé en dónde nos encontremos nosotros en cuanto a esto, ¿verdad? Si te la pasas publicando que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que eres esto, y tal vez tu testimonio esté dando otra, ¿cómo se dice? Tu testimonio esté diciendo otra cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, les digo, en Números 15, 38, 40 van a encontrar esto, ¿no? Donde se les había dicho del tzitzit, de los flecos y de todo, la forma en que se vestían, una forma increíble, ¿verdad? La crítica fuerte de Jesús hacia los líderes religiosos de su tiempo no es para hacerlos quedar mal, es para que el pueblo, para que sus discípulos se dieran cuenta que no tenían que hacer eso, no tenían que seguirlos, tengan cuidado. Ahí cuando Jesús termina esto, va a ser un lamento por Jerusalén. ¿Recuerdan? Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina, los pollitos, y no hiciste caso? Y dice, aquí tu casa queda vacía, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sale Jesús hacia el monte de los olivos, y en el camino los discípulos lo detienen para calmar ese coraje, esa tristeza que lleva, y le señalan el templo, maestro, mira. Y él les dice, de eso no va a quedar nada. Entonces, el problema de estos líderes religiosos no es que estaban mal, es que sí lo sabían. El problema es que buscaban la aceptación de los hombres, no ponían por obra, le ponían cargas a los hombres, estaban muy lejos del corazón de Dios como lo leímos. Entonces, vamos a continuar en el versículo 8 y 10. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no os llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, llenos de orgullo, los escribas y los fariseos buscaban esta aceptación, y Jesús les dice, no, ustedes no hagan esto. De hecho, no sé cuántos se han preguntado esto. A mí me impresiona mucho, porque cuando Jesús sana a alguna persona, Él no le dice, ve y grita que yo fui que te sané, que aquí estoy. ¿Qué les dice? Mira que nadie se dé cuenta. No les digas. Obviamente por la emoción de una persona de no ver por tantos años, pues va a salir gritando y va a decir, pero la intención de Jesús es no les digas a nadie, ¿sí? Él no buscaba eso, ¿verdad? Entonces, en Mateo 23, 11 y 12, si sigues leyendo, Jesús les dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay que tener mucho cuidado, porque dentro del grupo de los 12 habían unos hermanos que buscaban eso. Bueno, tal vez ellos no, la mamá de uno de ellos quería, pónmelos acá, ¿no? Manda que uno se ponga a tu derecha y otro a tu izquierda, y Jesús les llama, ¿no? Y les dice esta pregunta, pero ve el corazón de ellos. ¿Podéis beber la copa de la que voy a beber? Podemos. Está bien, lo van a hacer, pero el que se sienten aquí ya no está en mí, está en mi Padre. Y ahí no queda la cosa, porque los otros días se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? Fue un proceso muy, muy fuerte el que Jesús tuvo que pasar con ellos. Ahora, ¿qué entendemos? Porque el que quiera ser alto, que se humille, el que quiera ser, o al revés. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué entendemos por siervo? Cuando tú lees en el Nuevo Testamento la palabra siervo, en el contexto cultural hablamos de una persona esclava que no tenía derecho a nada más que obedecer, a todo lo que el Señor le dijera. Pero cuando Pablo usa esta palabra siervo, está remontándose al Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, cuando dice que si una persona es hecha libre en el año del jubileo y dice, mi amo, lo quiero, lo aprecio, no quiero salir, ¿qué es lo que tenía que hacer?
sacarlo a la entrada de la ciudad, perforarle la oreja y él decía, soy siervo por sumisión, por amor. Entonces, esta palabra que aparece en el Nuevo Testamento de siervo es que me someto a Dios por voluntad propia, a servirle, a obedecerle, a hacer lo que quiera. Y Jesús les da una enseñanza increíble en el aposento alto. ¿Cuándo? Cuando él mismo se pone una toalla, se pone a lavar los pies y Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Dice, nunca, que jamás esto pase, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús les quería enseñar a estos muchachos? Que para que las cosas funcionaran bien, tenían que servirse los unos a los otros y que nadie tenía que sentirse mayor. Hay un versículo, si alguien me ayuda, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. No sé por ahí si alguien me apoya con ese versículo. Entonces, nosotros somos llamados a servir, a ser siervos. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice, si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si hubiera sido tuyo, no? Entonces nosotros hemos sido salvos por gracia, tenemos lo que tenemos por gracia, no tenemos que jactarnos, hay que tener mucho cuidado. El problema de estas personas es que anhelaban la aprobación delante de los hombres y hay que tener cuidado nosotros estar ahí, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario para que, o si no, continuamos. ¿No? ¿Todo bien? Por favor, mi hermano. ¿Nos lo puede compartir con esa voz de trueno que tiene? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenemos que tener más alto concepto. En pocas palabras, no te vueles, carnal. Pon los pies en la tierra. Servimos al Señor. Cuando termines de hacer todo lo que se te mandó, tienes que decir, siervo inútil soy porque he hecho apuradamente lo que se me mandó. Y muchas veces ni lo logramos. Ahora, después de esta acusación de Jesús contra los líderes religiosos, vienen unos ayes, ¿sí? Ay de vosotros. Ahora, ¿quién de ustedes sabe o nos puede compartir qué significa la palabra ay en la Biblia? No es ay de haber. Por ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Pueden? Por ahí va. ¿Alguien más? Cuando usted encuentra esta palabra en la Biblia de ay, que en el hebreo es hoy, tiene que ver con un lamento de tristeza y de dolor, con un grito de lamento, en pocas palabras. Y si usted recuerda en Apocalipsis capítulo 9, hay 3 ayes, ¿cierto? El primero aparece después del toque de la quinta trompeta. Dice aquí viene un ay, y ese ay viene acompañado por una plaga de langostas que dice que traen en la cola como un aguijón de escorpión y que van a herir a la tierra. Entonces va a ser tan cruel o es tan cruel lo que Juan vio en esa revelación que gritó, ay de los que moran en la tierra porque esto viene. El segundo ay va a aparecer después del toque de la sexta trompeta, donde dice que van a ser desatados los ángeles que están atados en el río Éufrates. Si lo han leído, lo recuerdan. El tercer ay, espérense, vamos a contestar. Y luego tiene de la sirenita. Ok. El tercer ay está después del toque de la séptima trompeta y es cuando ya es establecido el reino. Ahora también en Apocalipsis 12 dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira para hacerle guerra a los santos, a los que guardan la palabra de Dios. Entonces es un ay de lamento. Y después de esto vienen 8 ayes y vamos a leerlos ahí mismo. Primero, antes de pasar en Mateo, vamos a leer Isaías 3:11 para ver un ejemplo nada más.
Me conformo con que aprendan que ay significa lamento y que la cátedra de Moisés es una silla de piedra donde sentaban los escribas y fariseos. Digo, de poquito en poquito, ¿no? 3:11 de Isaías, y si lo tiene mi hermana, léalo con fuerza. Dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces vemos una advertencia, ¿no? Ay. Y Jesús va a arremeter contra estas personas. En Mateo 23:13 empieza, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, imagínate que tú eres un fariseo o un escriba, que buscas la aprobación del pueblo, que siempre que sales al 7-Eleven todos te dicen rabí, maestro, se inclinan, llevas tus ropas impecables, tus zapatos boleados, tus sandalias, perdón, ¿no? Eres una persona reconocida y tu ego está hasta acá. Caminas que casi sientes que no pegas el piso. Entonces aparece un carpintero judío y te dice hipócrita. Eso te mueve el piso. Y más adelante te va a decir víbora, generación de víboras. Y más adelante va a decir las prostitutas y las rameras van al cielo por delante de ti o antes de ti. Había que hacer una reunión urgente porque nos estaba estorbando este judío. Había que llevarlo a la cruz. ¿Sí? Entre tantas cosas que hacía, haciendo sanidades, que el pueblo lo seguía, que la gente ya no iba al templo por seguir a él, dice, no, hay que quitarlo. Entonces, las razones sobraban para que Jesús fuera a la cruz. De hecho, con mi hermano Rafa, durante creo que un mes, en el radio estuvimos hablando de eso, ¿no? La última semana de Jesús. Para los que no saben, estamos los lunes a las 9 de la mañana en la 11:50. Ahora, ¿qué le quería decir a los escribas y fariseos con que ustedes no entran y los que quieren entrar se los prohíben, se los están impidiendo? ¿Qué entendemos por eso? Que el sistema tan religioso de ellos es que era a prueba de obras y no por la gracia de Cristo. Entonces, todas esas cargas que le ponían a la gente, pues nunca iban a alcanzar el cielo. Exactamente, mi hermano, le dio en el clavo. Después de que habían puesto todas esas leyes orales que usted puede encontrar en el Talmud y en el Mishnah, de que, como bien lo dijo, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, dices, es imposible, no puedo, ¿sí? Entonces hay un versículo en la Biblia, dice que la ley de Dios no está tan alta para que ellas no puedan alcanzarla y dice que no es difícil de cumplir y que Él la ha puesto en el corazón de los hombres. Pero cuando ellos le agregaban más cosas, estaban impidiendo que ellos entraran. Yo no sé cuántos de ustedes, si quieren compartir brevemente, que estuvieran en una iglesia donde era órdenes, reglas y mandamientos que hacer y cumplir. Por ejemplo, es un ejemplo y yo respeto, pero en la iglesia donde yo estaba, si una mujer, una hermana quería pasar a un devocional a orar por las ofrendas, no se ponía un velo, no pasaba. Y dices, o sea, ¿qué onda? Lo que más me dolió que un día yo compartí el estudio de Corintios acerca del velo y Pablo termina diciendo, miren, si ustedes quieren ser contenciosos, ni nosotros ni las demás iglesias tenemos esta costumbre. Se levanta una hermana y me dice, hermano, lo entendí todo. Ella siempre usaba. Dice, pero ahora que estuve en California, un pastor me dijo, así te quiere ver el Señor con el velo. Entonces, ¿qué haces? Está haciendo a un lado la palabra de Dios y obedeciendo. Es un ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos ir al extremo. En el caso de los testigos de Jehová, ¿verdad? Tienen muchas leyes, mandamientos de hombres, no puedes estudiar, no puedes hacer esto, no puede haber transfusión, solamente estas personas tienen la autoridad. Si tú fallaste te castigamos, si no tienes buen arrepentimiento todavía no eres aceptada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínense Jesús poniendo tantas leyes, tantas reglas. Incluso Él vino a quebrarlas, vino a romper los paradigmas, ¿verdad? Cuando esta mujer con flujo lo tocó,
Se escandalizaron todos, ¿verdad? Y Jesús se voltea y dice, eres sanada por tu fe. Entonces, para que un rabino fuera tocado por una mujer, perdonen la expresión, la Biblia así lo dice, que estaba inmunda, era la muerte, tenía que ser lapidada y Jesús la perdona. Ves a Jesús tocando a los leprosos, ¿verdad? Yendo a la casa de fariseos a comer. Entonces ese es el problema, ¿no? Que Jesús enseñó como quien tiene autoridad y testificó, ¿verdad? Lo que enseñaba, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Efectivamente ellos pusieron unas reglas muy altas, imposibles de alcanzar, al punto que dijeron no se puede, no podemos. Y hay que tener mucho cuidado porque hay iglesias donde ponen tantas reglas, tantos puntos que cumplir, que la gente dice, no, pues no, mejor me abro, ¿verdad? En Mateo 23:14 viene el segundo ay. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, ¿verdad? Los religiosos se distraían tanto con larguísimas oraciones que ya no les quedaba tiempo para ayudar a las viudas en su tiempo y a los huérfanos. El versículo, sí, es Mateo 23:14. Cuando vea usted la palabra hipócrita en la Biblia, ¿a qué se refiere? Actor, ¿no? Es del griego actor, una persona que tiene doble cara. Ya acá la decimos en otro contexto, se oye muy, muy fuerte, ¿va? Pero cuando te digan así, diré, soy actor. Imagínate que eres actor, para que no te duela tanto. El tercer año, hermano, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de infierno que vosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra prosélito? ¿No? ¿Nunca? Ya la escucho ahorita. Se me hace que no había leído su Biblia. ¿O sí? ¿Qué es un prosélito? ¿Quién dice yo? Un seguidor. Un seguidor, muy bien. Miren, históricamente históricamente en pueblo judío nunca se dio ese movimiento de hacer proselitismo. Pero cuando Jesús, poquito antes de que Jesús apareciera, se vio mucho. Y era que hacer que gentiles abrazaran la religión judía, las prácticas judías. Y para ello, pues ellos tenían que hacer un bautismo. Por eso es que tenían estanques bautismales, entre otros usos que les daban. Pero cuando Jesús convierte el agua en vino, usa esas tinajas, gracias hermano, donde guardaban el agua para esos ritos. Cuando Juan Bautista viene y dice, arrepentíos y bautícense para el perdón de sus pecados, no quiere decir que el bautismo los va a perdonar. Con el bautismo los judíos iban a decir, estoy actuando como un gentil que tengo que bautizarme para empezar a caminar como Dios quiere. Entonces, ellos hacían este proselitismo a las personas gentiles que abrazaran. ¿Y por qué Jesús les dice que los hacen 2 veces merecedor del infierno? ¿Por qué creen ustedes? Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué creen? Porque de por sí ya estaban mal y todavía les enseñan a hacer estos seguimientos imposibles de cumplir y que eran como ordenanza de hombres, no podían. Interesante que había una familia, toda la familia de Herodes fueron hechos prosélitos, no eran, pero se metieron al judaísmo por este movimiento del proselitismo, ¿verdad? Pero ¿cómo actuaba Herodes? Totalmente en desacuerdo a lo que Dios mandaba. Entonces, tú invitas a una persona, mira, ven, hazte cristiano o hazte de esta secta, acá donde estamos, chévere, aquí no tienes que guardar reglas, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, no importa, tú estás bien. Y la mayoría de las religiones, la primera regla que es
que ponen cuál es. Pórtate bien, ayuda a la gente. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Quién quiere leer el cuarto? Ahí en Mateo 16. Ayúdenme. Sí, en el 20. Vosotros, Ajá. guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Vamos a ver que Jesús enseña en el Sermón del Monte, no juréis por Dios, por su trono, no juréis ni aun por tu cabeza. Y había una lista de juramentos que se permitían. Y con esto podemos ver que había mentiras que se colaban. Jesús dice, no jures, no lo hagas. Pero fíjate qué increíble eran este grupo que dice, ok, mira, si tú juras por el templo, no pasa nada. Pero si juras por el oro, ahí sí hay problema. Después les dice, si tú juras por el altar, está bien, pero cuidado y jures por la ofrenda. Entonces, si te das cuenta por dónde iba la cosa, había un poco ahí como que de conveniencia. Mira, en el 17:22, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También si decís, alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura, jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado, ¿verdad? Entonces, era uno de los problemas que ellos tenían de hacer juramentos. Lo que Jesús les invitaba al pueblo era decir la verdad y no escaparse. Había un juramento o había una tradición humana de hombre, perdón, que decían a sus padres y a su madre, no te puedo ayudar porque este dinero es corbán. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? ¿Y qué es corbán? Una ofrenda prometida que tengo que entregar. No puedo ayudarte. Y ese corbán es una invención y por respetar el corbán estaban olvidándose un mandamiento que es honrarás a quién, a tu padre y a tu madre. No puedo, tengo que hacer esto. Entonces, dense cuenta cómo estaba la situación. En el 23 y 24 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Esto era necesario hacer sin qué, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan. ¿Cuántos colaron el mosquito esta mañana? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación donde un hermano, vamos a hablar de hermanos porque es dentro, de allá afuera pues dices, no, pues está bien. Un hermano que te cogió en un detalle así y después tú lo ves en uno así. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué se siente? Con ganas de leerle Mateo 23, ¿va? Pero hay que tener cuidado. Por eso le dice que no nos hagamos jueces y que tengamos cuidado, que no miremos la paja del hermano, porque hay gente que tiene ojo de halcón. Desde acá te estoy viendo la paja, pero ese bigononón, ahora imagínate, ¿no? ¿Cómo tienes una viga así? ¿Cómo puedes ver un ojo? Con un ojo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sigue aquí diciendo, bueno, leímos eso, ¿no? Una de las cosas que los escribas y fariseos se gloriaban era en el diezmo que daban. Incluso Jesús les advierte, por quién lo dice, ustedes lo van a descubrir, cuando des tu ofrenda, no hagas sonar ¿qué? La trompeta. Porque ¿qué hacían ellos? Acá los de 500, acá los de 1000. Y ahí pasabas, ¿no? Cuando tú hagas esto, hazlo en secreto, que no sepa tu mano
derecha, lo que hace tu izquierda. Si fuiste y le regalaste a alguien porque Dios puso en tu corazón, no lo publiques. Si vas allá afuera a darle un suéter a una persona que está, no le hagas así. De veras, o no lo hagas. ¿Sí o no? No. Miren, Jesús dice que no hay nadie que no le dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos que no sea recompensado muchas veces aquí. Pero eso lo hace el Señor. En la oración, en el Padre Nuestro también dice, métete en tu cuarto y ahí hazlo. No te pongas, Padre alabado. Ya dices, ay, no, ahí cuando termines de orar me avisas. No, hay que ser sensatos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, la hipocresía de ellos de cumplir cosas pequeñas, se olvidaban de otras, ¿sí? Diezmaban, hacían esto, dejaban de hacer lo otro. Hay que tener cuidado, ¿eh? No podemos dejar de hacer algo por hacer lo otro. Y en el verso 35 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Alguien que nos explique, ¿qué entienden en estas palabras? Yo me puedo parar aquí enfrente, yo puedo pararme en un púlpito, yo puedo salir a compartir en mi trabajo, vestido, en corbata, soy cristiano, pero ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? Entonces, lo que el Señor ve es lo que hay dentro de nosotros. Por eso Jesús les dice que lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale. ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Y como les comentaban hace un ratito, ¿verdad? Los escribas y fariseos cuidan mucho la apariencia exterior. Que me vean cómo me comporto, cómo me muevo, cómo hablo, cómo me expreso. Ese hermano. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo estoy por dentro? Entonces limpiemos primero lo que está dentro para que lo de afuera, chido, pato, cuacuá, exactamente. Entonces, igual que en las líneas anteriores, Jesús sigue recalcando la hipocresía de los escribas y fariseos, ¿verdad? Por cuidar todo lo de afuera, pero no el corazón. En el 27 y 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Híjole, imagínate estar en las sandalias de los escribas y fariseos. Eso no es lo triste. Lo triste es que no se arrepintieron y siguieron con eso. ¿Por qué? Porque su compromiso era con... Me viene un pasaje a la mente cuando Samuel confronta a Saúl y le dice, por lo que hiciste es desechado. Y en vez de que Saúl le pidiera misericordia, me equivoqué, cuando lo mandaron a matar al rey, recuerdan, y mata a los niños de pecho, a las vacas, chanchos, cochinos, puercos, marranos, y no lo hizo, y el profeta le dice, has sido desechado. Y en vez de que él dijera, mira, intercede por mí, entonces ¿qué le dice? No, pero hay unas palabras bien fuertes, no sé si lo han leído. Hónrame enfrente del pueblo. Léanlo. Él quería quedar bien enfrente de todo el pueblo antes que quedar bien con Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, los religiosos se cuidaban de guardar una apariencia de piedad. ¿Sí? ¿Has conocido a algún hermano? ¿Cómo está? Bien, Dios le bendiga. ¿No? Para todo, para todo. Cuidas tu falda hasta acá, bien. Dices, no, brother. Pero cuando lo escuchas hablar, híjole, ¿no? ¿Cuál es la razón para cumplir los mandamientos? No es impresionar a la gente, sino quedar bien con Dios.
¿verdad? Y hacer lo que es correcto. Nuestra vida, nuestro testimonio, dice el apóstol Pablo, tiene que ser una ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Con lo que haces, con lo que hablas, cómo reaccionas. Cuando te agarran a las 12 del día sin comer nada y tienes que hacer más trabajo, o se te atraviesa un carro, te agarra el tráfico. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que hay dentro? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que sale de ti? Si tus palabras son de bendiciones, de bendición sincera, si tu mano extendida es sincera o es solo para que te vean, para ser reconocido, para que digan, wow, este hermano. Si te paras aquí enfrente para que digan, no, qué hermano, a él sí lo quiero ver, a aquel no. ¿Qué es lo que hay entre nosotros? ¿Y cuál es la intención de nosotros? Si queremos que nos vean a nosotros o que sigan al Señor. Estaba yo leyendo un libro por ahí que tiene unas frases muy bonitas. Dice que un verdadero líder es aquel que enseña al pueblo a seguir a Dios. A él síganlo. ¿Qué hizo Juan Bautista? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y más antes repite, ¿acaso no les dije que él era el Cristo? Con todas las credenciales que Juan Bautista tenía, él es. Dice, y en esto me regocijo. Dice, el que es el amigo del novio se goza con el novio. ¿Verdad? El contexto cultural es que el novio, cuando se iba a casar, agarraba a su mejor amigo para que se parara fuera del aposento donde estaba su esposa y cuidara que nadie se metiera. Y cuando el novio entraba, él se alegraba y se podía ir. Entonces es así como podemos explicar lo que pasó con Juan Bautista y Jesús. En el verso en el 29 en adelante. Por ahí díganme a qué horas son, ya ni sé. ¿Estamos bien? No, ya. Leemos esto y terminamos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Si alguien tiene otra versión, en vez de decir llenad la medida de vuestros padres, va a decir continúen con lo que quieren hacer o con lo que van a hacer. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Ellos habían adornado un sepulcro de un profeta que había sido muerto por sus antepasados y lo visitaban constantemente, y Jesús les señala y les dice, adornan ese sepulcro y dicen que no lo hubieran hecho, pero en su corazón está el matarme a mí, y no solamente a mí, sino a los 12. Si tú sigues leyendo en tu casa, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Quién está hablando? Jesús. No dice yo les envié, yo les voy a enviar, refiriéndose a los discípulos que iban a continuar. Dice, y a uno de ellos los mataréis y los crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Si usted sigue leyendo, vamos a terminar, viene el lamento de Jesús por ese pueblo al que él vino a amar y dar su vida, y no quisieron recibirlo. Entonces, bueno, era el pequeño estudio que yo les quería compartir hoy acerca de los escribas y fariseos. Hagamos una radiografía, cómo estamos, si estamos agradando a los hombres en vez que a Dios, y si no, pues corrijamos estas cosas. Voy a tomar un minuto para invitar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y a ustedes que están aquí, que en el próximo mes vamos a empezar un curso que se llama Teología Sistemática, y vamos a tocar los temas de bibliología, teología propia, cristología, neumatología, angelología, amarteología, escatología y la doctrina de la iglesia. Entonces va a tener una duración como de 6 meses, va a ser presencial, va a ser aquí en la iglesia, va a haber una graduación, va a haber diplomas, y cualquier información que tengan, comuníquense aquí a la página de Vida Nueva para Denver o con el pastor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este momento, por este agradable momento, diría yo, que pasamos, Señor, leyendo tu palabra. Transportarnos al tiempo, Señor, en que tú tuviste que enfrentar
a los grupos religiosos, a los que tenían el cargo, el privilegio, Señor, de llevar tu palabra al pueblo y que lo estaban haciendo de una forma equivocada, Padre. Si nosotros estamos haciendo lo mismo, si estamos siendo piedra de tropiezo, si estamos llevando a personas, Señor, a ser doblemente merecedoras del infierno, te pedimos que nos perdones. Corrige, Señor, los errores que tenemos. Habla a nuestro corazón, Señor. Redargúyenos, ayúdanos a volver a la senda, al camino, Señor, reconocer que somos servidores tuyos, que tú tienes que glorificarte, que tú no compartes tu honra y gloria con nadie, Padre. Te ruego, Señor, que ahorita que salgamos de aquí meditemos en estas palabras, Señor. Eso tan duro que fue para Jesús al enfrentar a aquellas personas que deberían haberlo representado y que al final de eso pues endurecieron más su corazón y lo llevaron a la cruz. Ayúdanos, Señor, por favor, a atesorar esto en nuestro corazón, a volvernos a ti, Padre, de todo corazón, a ponernos a cuentas y en paz, Señor, con las personas que tú sabes que debemos hacerlo. Bendice a mis hermanos, Padre, fortalécelos. Te pido que seas tú con ellos. Estoy en esta semana, Padre, de trabajo, las actividades que tengan que hacer. Bendice a nuestro pastor para que sea usado por ti para compartir tu palabra este día, Señor, que podamos ser alimentados. Prepara también nuestro corazón, a los hermanos que van a tocar en la alabanza, a los profesores que van a enseñar a los niños, a los jóvenes, Señor, a todos, Padre. Nosotros todos aquí reunidos reconocemos que tú eres el único Señor y Salvador, que nadie va a ti, Padre, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo, el único Señor y Dador de la vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.